Hola, Enquadrando o Tradutor es un programa de entrevistas del posgrado en estudios de traducción de la Universidad Federal de Santa Catarina. Cada edición del programa cuenta con la presencia de un traductor o de un estudioso de la traducción, y nuestra invitada de hoy es la profesora doctora Odile Cisneros. Odile Cisneros es profesora, investigadora y traductora. Se ha graduado en Filosofía y Matemáticas en el Wellesley College en 1991. Concluyó su posgrado en la Universidad de New York en 2003, con la disertación Nationalizing the Modern, Tensions in the Mexican and Brazilian Avant-Gardes. Es profesora de la Universidad de Alberta, en Canadá, y actualmente profesora visitante en la Universidad Federal de Santa Catarina. Está desarrollando investigaciones sobre poesía brasileña contemporánea, vanguardias latinoamericanas y traducción literaria, además de un proyecto sobre ecopoesía y ecocrítica. Algunos de los libros traducidos al inglés por la profesora Odile son Galáxias, de Haroldo de Campos, Beyond the Wall, New Selected Poems, de Regis Bonvitino, Alfonso X, de Learned, a Biography, de Salvador Martínez, Novas, Selected Writings of Haroldo de Campos, Poemas, de Regis Bonvitino, En las ondas de la TSF, de Jaroslav Seifert. En 2011, ha organizado el Historical Dictionary of Latin American Literature and Theatre en conjunto con Richard Young. La profesora Odile es actualmente también la directora de la Revista Canadiense de Estudios Hispánicos. Muchas gracias, profesora, por estar aquí. Estamos encantados de tenerte en nuestro programa. Muchas gracias también, William, y muchas gracias, Marianne. Pues yo estoy encantada también de estar aquí y gracias por la oportunidad. Profesora Odile, estamos curiosos para saber cómo fue que empezaste en el oficio de traducir. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo fue que has elegido ese campo de trabajo y tu interés por la investigación en traducción? ¿Cuándo fue que despertaste tus ganas de traducir y cómo has logrado en esa ocupación? Bueno, muchas gracias por la pregunta y gracias por la invitación. Pues, ¿cómo empecé? Yo he tenido una educación bilingüe desde que era muy chica y fui a una escuela americana, entonces aprendí el inglés desde una edad muy temprana. Pero en realidad, si pienso cuando empecé mi labor de traducción, fue justamente con el libro que mencionaste, En las ondas de la TSF. Yo viví en Europa un tiempo después de la universidad y viví en Praga y aprendí el idioma de ellos, el checo, que es una lengua muy difícil. Y lo aprendí simplemente hablando, no tenía mucho conocimiento realmente gramático ni nada de eso. Pero empecé a leer, cuando me fui de Praga, cuando iba a partir de Praga para Nueva York, una amiga me regaló un libro que era justamente En las ondas de la TSF. Es un libro de la vanguardia checa, es muy bonito. Y lo que yo quería hacer era compartir ese libro con mis amigos, pero ellos no hablaban checo. Entonces dije, bueno, lo tengo que traducir. Y la idea fue justamente ese libro con un amigo checo que me ayudó bastante. Llegué a traducirlo todo y se llegó a publicar, que fue una maravilla, pero fue un acto de querer compartir con otros algo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿sí? Entonces así, nunca me imaginé que el primer texto que iba a traducir y publicar iba a ser del checo, pero así sucedió, del checo al español. Y bueno, después de eso tuve la oportunidad de venir a Brasil cuando era estudiante. Conocí a muchos poetas aquí, conocí a Regis, conocí también a Horacio Costa y después a los hermanos de Campos, y ellos también tienen una gran relación con la traducción y fue justamente así que empecé a traducir más, a interesarme más por el campo de la traducción, tanto de manera práctica como de manera teórica, investigando, ¿verdad?, las diferentes maneras de traducir. Odile, es un gusto tenerte en nuestra universidad aquí en Florianópolis y nos gustaría saber cuáles son las motivaciones que te han traído aquí en la isla y cuáles son tus planes ahora en el trabajo que vas a realizar aquí en PEGET, que la tendremos aquí el próximo semestre, ¿no? ¿Cuáles son tus planes de investigación aquí con nosotros?
Bueno, antes que nada quiero decir que el gusto es todo mío de estar aquí. Yo también soy estudiosa de la literatura brasileña, de la poesía, y bueno, tuve también el placer de trabajar bastante con la poesía de Sérgio Medeiros, y conozco también el trabajo de Jerzy. Y entonces fue un gran placer poder venir aquí, y de Jerzy Waltrick do Amarante, y fue un gran placer poder venir aquí pues, a trabajar con ustedes. Y en términos de lo que estamos pensando hacer aquí, tenemos ya un proyecto de investigación que hemos solicitado un apoyo para hacer un proyecto de traducción sobre voces de mujeres abolicionistas de Brasil y de Canadá. Es un proyecto conjunto donde vamos a traducir obras de una mujer abolicionista de Brasil al inglés y después una mujer abolicionista de Canadá. Vamos a traducirla al portugués. Entonces es muy interesante porque son vidas paralelas, dos mujeres en contextos muy diferentes pero en situaciones muy semejantes. En términos de la enseñanza, no sé si también es algo que quieres saber un poco. Tenemos la idea de presentar cursos que sean prácticos de traducción del español al portugués, del portugués al español. Y yo estoy trabajando ahora con poesía, con ecopoesía, y tengo una página web que se llama ecopoesia.com, y donde estamos tratando de divulgar la ecopoesía de América Latina y hacerlo una página trilingüe. Entonces estamos buscando traducir poemas de poetas brasileños al español y de poetas hispanoamericanos al portugués. Entonces es otro proyecto en el que pensamos que los estudiantes pueden participar. Y finalmente tenemos otra idea sobre un curso que se va a llamar Versiones del Brasil, que va a ser investigar cómo Brasil, la literatura brasileña es vista en el extranjero, en diferentes lenguas, en francés, en inglés, en italiano, en español, y cómo la traducción ayuda o no a la divulgación de ciertos autores brasileños. Porque es muy interesante que la literatura brasileña, a pesar de ser una literatura muy fuerte y con mucha tradición, no siempre logra tener esa misma proyección internacional que otras literaturas, y mucho de ello tiene que ver con la traducción. Entonces espero que vamos a explorar también ese aspecto aquí en los cursos y con los estudiantes. Excelente. Me has contestado también otras dos preguntas que te tenía. Qué bueno. Pero me queda una todavía, que es, ¿cómo podría explicarnos el enlace que pudiera tener la ecopoesía, la ecocrítica para la traducción, para nuestros proyectos de traducción? ¿Cómo podemos ver ahí unos enlaces de ese trabajo tan lindo de investigación que haces? Bueno, antes que nada, la ecopoesía y la ecocrítica son tendencias recientes, sobre todo en América Latina. Ellas ya en el mundo de habla inglesa ya tienen una trayectoria más larga, pero aquí en América Latina todavía son relativamente desconocidas. A pesar de eso, hay grandes poetas de América Latina que tienen toda una producción literaria. Yo puedo hablar de mis compatriotas mexicanos, Homero Aridgis, de José Emilio Pacheco, pero también autores aquí mismo en Brasil, ¿verdad? Tenemos a Astrid Cabral, tenemos a Sérgio Medeiros, también obras de Regis Bombicino pueden ser vistas como ecopoéticas. Manuel de Barros, por ejemplo, otro autor que también está muy involucrado con el mundo natural. Y la idea es que la ecopoesía intenta enseñarnos algo sobre nuestras actitudes frente al medio ambiente, y también tiene una postura ética, y la idea es divulgar esa producción, y también un poco tratar de quebrar, ¿verdad?, esa división lingüística que hay entre el portugués y el español, que muchas veces la literatura brasileña se traduce al inglés pero no al español, y viceversa, la literatura hispanoamericana se traduce al inglés pero no al portugués. Entonces estamos tratando de crear esos vínculos, ¿no? Y para que últimamente esta poesía y la ecocrítica tienen la intención de crear conciencia, ¿verdad? O sea, de hacernos más conscientes y más sensibles a las cuestiones del medio ambiente. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, de hecho, has contestado a todas las preguntas. Gracias. Perfecto.
Sabemos que naciste en México, estudió en Estados Unidos y que vives en Canadá hace algún tiempo. Eso nos despertó la curiosidad para saber cómo y dónde fue que empezó tu interés por traducir e investigar poetas brasileños. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, yo siempre tuve una fascinación con Brasil. Desde que yo estaba en la universidad, en Wellesley College, yo los sábados por la noche yo me quedaba en mi cuarto para escuchar un programa que se llamaba Coração Brasileiro. Y era un programa de radio con 3 horas de música brasileña. Y así fue que yo me enamoré de la lengua portuguesa. Entonces el portugués me entró primero por los oídos a través de la música. Y cuando yo terminé mis estudios, en aquella época no había muchos cursos de portugués, pero yo empecé a leer a Clarice Lispector, porque vi una película, A Hora da Estrela, la película de Susana Amaral, pero no había cursos, pero yo podía leer. Entonces me llevé, cuando terminé mi curso, me fui a Europa y me llevé un librito de Clarice que se llamaba Agua Viva. Es un libro muy poético, muy bello. Y bueno, viví unos años en Europa y cuando volví al doctorado dije quiero hacer una tesis sobre Clarice Lispector. Entonces en 1998 fui a Brasil y por primera vez, yo tenía una obsesión con Brasil pero nunca había estado ahí, por primera vez fui a Río a investigar en la casa Rui Barbosa los papeles de Clarice Lispector. En aquel entonces ella era conocida pero no tanto. Y te dejaban solo con los papeles de ella y yo empecé a leer muchas cosas y pues me interesó, pero también al mismo tiempo empecé a conocer a los poetas. Fui un fin de semana a São Paulo y ahí fue que conocí a Regis Bonvicino, a Horacio Costa, a los de Campos y empecé a interesarme mucho por la poesía, entonces más que la narrativa. Y de ahí fue que yo empecé igualmente a traducir para dar a conocer estos poetas que no eran conocidos, ¿verdad? En Estados Unidos. Y tuve la fortuna también en mi posgrado de estudiar con traductores muy buenos, ¿sí? Con Richard Seaworth, que es un gran traductor del francés y del alemán, que también es estudioso de Ezra Pound. Y también tuve la fortuna de estudiar con Elliot Weinberger, traductor de Octavio Paz, en NYU. Y a través de ellos fue que empecé realmente a saber más sobre la traducción. Y has traducido también el Galaxias de Haroldo de Campos. Sí. Y está disponible en una plataforma, en un site, ¿sí? Sí. ¿Puedes hablar también un poco sobre eso? Sí, pues justamente entonces durante esos viajes que hice a Brasil empecé a interesarme mucho por la poesía concreta porque en Estados Unidos había mucho interés en Haroldo de Campos por las conexiones internacionales que él tenía, pero no había ningún libro. Entonces con un colega de NYU, un colega mío, Antonio Sergio Besa, y yo organizamos un libro de los primeros escritos que está disponible, se llama Nova Selected Writings of Haroldo de Campos. Y después, pues yo me propuse la tarea de traducir todo Galaxias. Había hecho algunas traducciones y después, durante una residencia en The Banff Center, conseguí que hay una residencia de traductores muy buena, el Banff Center en Banff, Alberta, hay una residencia, y fui durante ese tiempo, hice esa traducción y me ayudó también mucho una colega y una buena amiga, Suzanne Jill Levine, y más adelante también la traductora y poeta canadiense Erin Murray, me ayudaron también en ese proceso de la traducción. El site está disponible, vamos a poner en el video después el enlace, ¿sí? Y ese site es un site interactivo donde hay imágenes, hay sonido y es como una especie de percurso, digamos, también mediático, ¿verdad? Como multimedia, porque Las Galaxias es un texto que es un viaje, ¿no? Entonces hay muchas imágenes, muchas referencias muy interesantes. Odile, nos has hablado del site Ecopoesía, de la traducción de Galaxias. Nos gustaría que hablara un poquito de la revista de estudios hispánicos que tienes, que nos comentase un poco sobre ella, el escopo también, ¿no? Y que nos comentes cómo ves la recepción de literatura brasileña en Canadá.
Sí, bueno, sobre la revista tenemos una asociación de hispanistas en Canadá, la Asociación Canadiense de Hispanistas, y tenemos una revista académica que se llama la Revista Canadiense de Estudios Hispánicos. Está en la página web también, eso es muy fácil, rceh.ca. Y es una revista académica generalista, o sea, publicamos artículos sobre España, sobre Latinoamérica y sobre todos los periodos, ¿verdad? Entonces, desde medieval hasta contemporáneo, sobre literatura, cine, artes. Entonces, pues los invitamos a que manden sus manuscritos. Somos una revista que tiene bastante difusión, estamos en línea, también en papel y en muchas universidades, entonces su trabajo pues va a tener mucha divulgación a través de esa revista, que es la revista oficial, el órgano oficial, digamos, de la Asociación Canadiense de Hispanistas. Y sobre la recepción de la literatura brasileña en Canadá, en realidad hay poco, entonces ha habido algunas publicaciones en revistas de algunos autores. Ahora también Adelia Prado recibió un premio muy importante en Canadá, pero desgraciadamente Canadá, el mundo literario es relativamente pequeño, entonces hay mucho por hacer, hay mucho por divulgar todavía en Canadá. Yo pienso que hay investigación que se tiene que hacer. Ha habido escritores canadienses que vivieron aquí también. Está una poeta, P.K. Page, que estuvo aquí en los años 50. En Brasil escribió un libro muy bonito que se llama Brazilian Journal. Y creo que está traducido. Y aquí en Canadá, aquí en Brasil hay una asociación que se llama ABECANE, que es la Asociación Brasileira de Estudos Canadenses. Entonces siempre ellos promueven un poco ese intercambio. Entonces yo creo que es muy importante tanto divulgar la literatura brasileña en Canadá como la literatura canadiense y aquí en Brasil. Y de hecho tenemos otro proyecto también para publicar un libro aquí en Edufsky sobre poesía de vanguardia canadiense traducida al portugués con un colega aquí de Florianópolis. Es otro proyecto que estamos haciendo. Genial, muchas gracias. Profesora, las asignaturas que ministras en la Universidad de Alberta tienen énfasis en la literatura latinoamericana y en la teoría y la crítica literaria. Así nos gustaría saber cuál es el espacio que la traducción ocupa en tus clases. ¿Has conseguido despertar el interés de tus alumnos para ese campo de estudio? Sí, definitivamente. Nosotros en Alberta tenemos un certificado de traducción a nivel también de licenciatura. Entonces yo todos los años enseño un curso de traducción del inglés al español. No es exclusivamente traducción literaria, porque para eso se necesita un nivel más amplio, pero es un curso donde vemos muchos problemas de traducción, muchos tipos de textos. Inclusive a mí me parece muy interesante estudiar textos no literarios, porque a veces presentan problemas de traducción que son muy interesantes. Entonces problemas, por ejemplo, los textos publicitarios son lo que un amigo mío llamaba es la poesía del capitalismo. Entonces presentan problemas muy interesantes y pienso que allí hay todo un campo de acción. Nuestros estudiantes, muchos de ellos son bastante prácticos, entonces ven que la traducción también es una destreza práctica que ellos pueden aprender, y parte de nuestra enseñanza de traducción también tiene un componente digamos, de comunitario. Entonces hacemos trabajo comunitario para algunas organizaciones sin fines de lucro y ofrecemos nuestros servicios de traducción, o sea, los trabajos que hacemos en el curso son para servir a estas organizaciones. Entonces tiene otro componente también, digamos, de responsabilidad social, ¿verdad? Pero no dejamos de lado también la cuestión literaria. También leemos ensayos de Borges, de Octavio Paz, todas las reflexiones que hay alrededor de la traducción, sobre todo en el mundo hispánico, que hay mucho, ¿no? Ortega y Gasset, o sea, ha habido grandes reflexiones y también trabajamos con eso. Muchas gracias, profesora, por participar de nuestro programa. El Encuadrando Tradutor termina aquí y ahora ustedes pueden disfrutar de la lectura de Galáxias de Haroldo de Campos y de los poemas
de Gómez de la Serna Greguerías, además de la traducción hecha por la profesora Odile Cisneros. Bueno, pues muchas gracias, Huella. Ha sido un placer. La verdad es que para mí la traducción es una gran pasión y siempre me gusta compartir eso con otros, especialmente que también tienen una gran pasión por la traducción. Y también gracias por las preguntas que me ayudaron también a, bueno, acordarme de algunas cosas que hacía tiempo que no pensaba en ellas, pero que sí. Es muy grato estar aquí y poder compartir con ustedes. Reza, calla y trabaja en un muro de granada. Trabaja y calla y reza, y calla y trabaja, y reza em granada. Um muro da casa deu chapis, nenhum holgaçã, ganhará el cielo, olhando para baixo, um muro interno, la educação é sobra de todos, Ave Maria, em Granada, mirad, em su Granada, e aquele dia a casa del chapis, deserta, nenhum arabista para os arabescos. Uma mulher cuidando de uma criança por trás de uma porta baixa e reza e trabalha e caia. Não sabia de nada e trabalha, não podia informar sobre nada e reza. E depois a plaçuela, San Nicolás, o branco do branco, e caia no branco, no branco, no branco, a cal, um enxame de branco, o branco, um enxame de cal, pedras redondas do calçamento, e o arco branco, contendo o branco, a cal caia, e o branco trabalha um muro de alvura, e adiante no longe, lá longe, o perfil vermelho do Generalife e Alhambra, a plaçuela branca, contendo-se, com um grito de cal, e o Generalife e Alhambra, vermelhos entre ciprestes, negros, cariz mudejar, de Granada, e agora o Carmene de Prisley, carros parando, los guardias civiles, o embaixador inglês, fazendo turismo entre as galas do caudilho, e do Carmener de Prisley, sai Prisley, ou poderia ser para recebê-lo, aparato de viaturas escandalizando a cal calada, o embaixador de Sua Majestade Britânica visita um patrício em Granada, crianças correndo, fugindo para os vãos das portas, e o branco violado, a medula do branco, ferida a fúria, a alvúria do branco, refluída sobre si mesma, plaçuela, San Nicolás, já não mais, o que fora, o que era, há 2 minutos já rompido, o sigilo do branco, arisco, árido, do cálcio branco, da cal que caia, e trabalha, e estamos sentados sobre um vulcão, dissera o chofer, no pátio da Cartuja, sentados no pátio da Alhambra, bautizada sob o sol da tarde, esperando que abrissem um vulcão, coração batendo em Granada, e por isso no muro reza, trabalha e caia, São Bernardo, religião e pátria, e de novo o albaicim, com surcármenes e glorietas, o albaicim despencando. Reza, calla y trabaja. On a wall in Granada, work and be quiet and pray, and be quiet and work and pray in Granada. A wall at the Casa del Chapis. No lazy bum will go to heaven. Peering down an inner wall. La educación is everyone's business. Ave Maria in Granada. See him en su Granada. And that day the Casa del Chapis deserted, with no Arabist for its arabesques. A woman looking after a child behind a low door, and prays and works and is quiet, didn't know a thing, and works, couldn't tell us anything, y reza, and later, Plazuela San Nicolás, the white on white, and be quiet on the white on white quicklime, a swarm of white on white, a swash of quicklime, round cobbles on the street, and the white arch of white quicklime is quiet, and white works a wall of whiteness, and beyond the far yonder beyond, the Generalife and the Alhambra in crimson contour, Generalife and the Alhambra crimson amid black cypresses, Mudéjar face of Granada,
And now Garden of Priestley, cars stopping, the Guardia Civiles, the British ambassador touring the place between Franco's galas, and from Priestley's garden, Priestley emerges, or it could be him receiving Franco, an array of carriages scandalizing the quiet quicklime. Her British Majesty's ambassador visits an aristocrat in Granada, kids scurrying, fleeing through the hollows of doors, and the violated white, the marrow of white, wounded, the wrath, the whiteness of white inflowing over Plazuela San Nicolas. It is not what it used to be 2 minutes ago, once broken the secret seal of white, sulky, sterile, white of chalk that goes quiet and works. Y estamos sentados sobre un volcán, a volcano, the driver said on the patio of the Cartuja, sitting on the patio of the Alhambra, christened by afternoon sunlight, waiting to go inside a volcano, heart beating in Granada. And that's why on the wall, reza and work, and be quiet, San Bernardo, religión y patria. And again, the Albaicín with its garden houses and glorietas, the Albaicín tumbling. Chopo, el árbol de las mariposas verdes. Poplar, tree with green butterflies. Radiador frío, merluza sin freír. Cold radiator, a fish before it's fried. Daba besos de segunda boca. Her kisses were second mouth. La leche es siempre joven. Milk is always young. Soda, agua con hipo. Club soda, water with the hiccups. Los haikai son telegramas poéticos. Haikus are poetic telegrams. Por los ojos del caballo se asoma la noche al día. Through the eyes of a mare, night peers into day. Al caer la estrella se le corre un punto a la medio de la noche. A falling star is a run in the stalking of the night. Trueno, caída de un baúl por las escaleras del cielo. Thunder, a trunk tumbling down the stairs of heaven. La B es el ama de cría del alfabeto. B is the wet nurse of the alphabet. Golpes en el colador, naranjada. A tapping on the strainer, orange juice. La U con diéresis, dos I's siamesas. An U with an umlaut, two Siamese eyes. Micrófono, oreja de todos. Microphone, everyone's ear. El 8 es el reloj de arena de los números. 8 is the hourglass of the digits. Collar de pérolas, rosario del pecado. Pearl necklace, rosary of sin. Los recuerdos encogen como las camisetas. Memories shrink like t-shirts. Prosa con asteriscos, prosa condecorada. Prose with asterisks, prose with decorations. El lápiz solo escribe sombras de palabras. Pencils write only shadows of words. Búho, gato emplumado. Owl, feathered cat. Los espárragos tienen el sueño de la rosa. The asparagus dreams of the rose. Reminiscencia, rumiar, recuerdos. Reminiscence, ruminating recollections. La violeta da perfume azul. Violets give off blue perfume. Terciopelo de silencio. Velvet of silence. La luna es un banco de metáforas arruinado. The moon is a metaphor bank gone broke. La gaita es una especie de bota de vino musical. A bagpipe is a kind of musical wineskin. Un tumulto es un bulto que le sale a las multitudes. A tumult is a bulge in a multitude. Vitrales, mariposas de catedral. Stained glass windows, cathedral butterflies. Una greguería es el buscapiés del pensamiento. The greguería is a firecracker of the mind.